Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que, ya alejados del ruido de la actualidad política, nos permite adentrarnos en otros temas. Y hoy tenemos a Rafa Núñez Huesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Un placer estar aquí. Pues muy bien. Algunos te verán y dirán, me suena de haberte visto con Julio Llorente en la taberna. He venido a la taberna, sí, efectivamente. Igual también me han visto en algún vídeo de la Asamblea de Madrid. Es verdad, porque tú estás en el Partido Popular. Soy en el Partido Popular, soy el portavoz adjunto del PP de Madrid, el PP de Ayuso, en la Asamblea de Madrid. Bueno, y tengo también otras responsabilidades a nivel nacional, coordinador de inmigración del PP nacional. Pues mira, luego te voy a preguntar por inmigración, ¿eh? Es el gran tema, ¿eh? Sí, es el tema. Yo siempre digo que creo que el tema de la inmigración, junto con la IA y el calentamiento global, llámalo como quieras, van a monopolizar la vida pública de España y de Europa durante la próxima década. Son los grandes tres temas: IA, inmigración y todo lo que se deriva de la inmigración, porque en realidad la inmigración no es traspasar legal o ilegalmente una frontera. Tiene que ver con un desafío antropológico, cultural, servicios sociales, vivienda inflacionada. O sea, el desafío de la inmigración es gigantesco. Y va a ser el gran tema, creo yo. Pues luego hablamos de inmigración, pero primero vamos a hablar de tu libro, que es este que tienen ustedes en pantalla, La nación sin autoestima, que además ganaste el premio de ensayo del CEU. Efectivamente, la tercera edición del premio de ensayo del CEU. Y es un libro que en realidad publicamos hace 3 meses, en el mes de marzo, pero que yo tenía en la cabeza, yo creo que hace 10 años. Lo tenía además escrito, compartimentado, casi con puntos, comas. O sea, ese libro solo tenía que sentarme a escribirlo, y es lo que hice el verano pasado, sentarme a escribirlo. Porque es algo que yo creo que en realidad que todos tenemos una idea o una intuición respecto de que algo pasa con nuestro país. Hay algún tipo de problema o incomodidad con la idea de España entre los españoles. Sí, o sea, sí, España sí. es un país que se reconoce en el extranjero sin ningún tipo de problema, que generamos cierta simpatía, en algunos países incluso admiración, que recibimos 90 millones de turistas al año, que tenemos una influencia cultural descomunal, que el idioma español se estudia cada vez más, de manera que no hay problemas fuera. El problema lo tenemos dentro. O sea, es un problema de endofobia, que es la denominación que yo uso para describir el fenómeno, endofobia. De la misma manera que la xenofobia es el rechazo al de fuera, la endofobia es un fenómeno mucho más grave, es más jodido, la endofobia, y es el rechazo a uno mismo. Esto es devastador para un individuo y para un colectivo. O sea, la autoestima puede operar en un sujeto o en un grupo de sujetos. Bueno, pues en España, como comunidad, tenemos un problema de autoestima. Y esto nos limita absolutamente. No le pasa a todos los países, le pasa a algunos, pero el caso de España es muy singular. Sí, es verdad que es un caso muy particular. Muchas veces decimos que esto solo pasa en España, y hay muchas cosas que sí que pasan también en otros países, pero esto en concreto es verdad que es algo muy particular, ese rechazo por parte de una parte de la población española a lo que es España, que no hace falta ni siquiera ser secesionista, sino como un tufillo de, ay, es que esto es facha. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué crees que existe este fenómeno de que los españoles, en cierta manera, detestamos lo que es España? Decías muy bien que no hace falta ser independentista o tener un rechazo explícito, militante contra la idea de España, que todos albergamos en cierta medida un grado mayor o menor de endofobia. Por supuesto los independentistas, pero una mayoría de la izquierda, e incluso mucha gente de derecha conservadora que se dice patriota, alberga de manera inconsciente una suerte de rechazo a su propia identidad. Yo en el libro pongo ejemplos, por ejemplo, de Pérez Reverte, un autor al que yo admiro mucho, me gusta mucho cómo escribe y creo, fíjate lo que te voy a decir, Jano, que creo que este hombre en algún momento recibirá el premio Nobel. Premio Nobel de Literatura, porque es un autor universal. Y sin embargo, toda su literatura, todas sus obras están atravesadas por una suerte de lamento, por una suerte de endofobia. Él dice que nos equivocamos de Dios en Trento, él dice que España ha sido un país sometido por la Iglesia Católica y esto nos ha impedido
en fin, desarrollarnos como otros países de Europa. Él dice que nos equivocamos de enemigo en la guerra de la independencia. Él reconoce algunas virtudes en la historia de España, la bizarría, el valor, en fin, la cuestión militar, pero tiene, bajo mi punto de vista, una imagen negativa de España. Y este es de los patriotas, este es de los que se supone que quieren a su país. Y si los que quieren a su país también tienen una imagen negativa de España, es que tenemos un problema. ¿Cuándo o por qué empieza esto? Es complicado. Las causas son... O sea, es multicausal. O sea, son muchas las razones por las que hoy los españoles tenemos una autoestima débil respecto de nuestro país. Hay razones políticas, culturales, antropológicas, demográficas. Fíjate, Jano, que las primeras páginas del libro yo recojo el testimonio de 4 o 5 militares y funcionarios españoles del siglo XVI, que son testimonios llenos de vanidad, de soberbia, de orgullo. Recuerda un poco a los norteamericanos del siglo XXI. Estos eran los españoles del siglo XVI. ¿Cómo hemos llegado a todo lo contrario? ¿Cuándo y por qué se vio comprometida la autoestima o el orgullo de los españoles? Yo hablo del siglo XVIII. El principio de todo, además de la leyenda negra, que es un asunto muy tratado, que afecta a los españoles y que empieza con los italianos, que lo heredan los franceses, luego los holandeses, los príncipes alemanes, luego los ingleses, luego los norteamericanos. Pero al margen de eso, todos los imperios y todas las grandes potencias han recibido su ración de propaganda en clave negativa. El problema de España, o la gran diferencia, es que nosotros la asumimos, la digerimos y la incorporamos a nuestra identidad, cosa que no han hecho otras potencias. Esto empieza, a juicio de Elvira Roca Barea, y esa es la tesis a la que yo me adhiero, esto empieza, la asunción me refiero, la guerra de papel empezó antes, pero la asunción, el creernos la propaganda, empieza, a mi juicio, con el cambio de dinastía, principios del siglo XVIII, al año 1700, por ser más concretos, a los Austria, a los Borbones. Los franceses llegan con toda una corte de aristócratas ilustrados franceses, y sabes que la Ilustración era básicamente una construcción a la contra de la civilización hegemónica en ese momento, que éramos nosotros. Contra la Iglesia, contra lo trascendente. Básicamente, la Ilustración se construye contra todo lo que significaba España. España, a juicio de la Ilustración, se había equivocado, había sido una sucesión, una nación que había cometido una sucesión de errores a la que había que redimir. De manera que la nueva corte española de los Borbones tenía que hacer una tabula rasa sobre la historia de España y empezar de cero, porque la historia de España había que enmendarla. Había sido una sucesión de errores. Ese discurso autodenigratorio empieza a permear a las élites y a las aristocracias, pero tarda mucho en llegar al pueblo. De hecho, un siglo después, exactamente un siglo después, en 1808, se comprueba muy bien cómo son las aristocracias las que traicionan al país, sumándose al invasor, y es el pueblo el que aún no ha asumido la leyenda negra, no ha asumido el discurso autodenigratorio y se rebela contra el extranjero, reivindicando la religión, reivindicando al rey y reivindicando la tradición española. Es verdad que a lo largo de ese siglo XIX el discurso negro legendario sí que acaba por permear a las clases populares, que aún se mantienen con cierta distancia, pero es un siglo XIX tormentoso, es un siglo XIX con 3 guerras carlistas, con una república efímera y que concluye a principios del siglo XX con una guerra civil. Y ahí es donde los españoles ya asumen que su país y su identidad puede resultar problemática. Y de hecho se convierte en una identidad problemática, pero por una suerte de profecía autocumplida. España tenía todas las condiciones para haber sido una nación orgullosa, dinámica y haberse mantenido así. Estos días estamos viendo en el Mundial de Fútbol, y es un ejemplo, quizá pueda resultar frívolo a quien nos esté escuchando, pero el libro está lleno de ejemplos y de referencias a la cultura popular.
Los vikingos, Noruega, Haaland. Cada vez que Noruega gana un partido, esta gente hace una exhibición cultural de sus tradiciones, de los sombreros vikingos, que por cierto no tenían cuernos, pero es una tradición inventada, de las remeras, y hacen una apología de su propia identidad y su propia historia absolutamente desacomplejada, orgullosa, vanidosa, que se reivindican a sí mismos, y es una civilización, la civilización del norte de Europa vikinga, que creo que hasta el siglo XIV no estaban ni siquiera cristianizados y que han aportado bien poco al conjunto de la civilización occidental. Sin embargo, nosotros no podemos hacer eso. No, sería controvertido que apareciéramos con morriones, con cruces de Borgoña, porque por alguna razón nuestra identidad resulta incómoda, siendo una identidad y una civilización que ha descubierto el 60% del mundo conocido, que circunnavega la Tierra y demuestra empíricamente que el planeta es redondo, que tiene una expedición, la primera expedición sanitaria, que es la expedición de Balmis, es decir, que ha construido hospitales, universidades. La aportación de España a la civilización occidental es descomunal. No se entendería la civilización occidental sin España. Y sin embargo, nosotros estamos impedidos, estamos retraídos, estamos contenidos por entender que nuestra identidad y nuestro pasado es incómodo. Y los vikingos ocurre todo lo contrario. Es una civilización que ha sido aguerrida, agresiva. Bueno, han sido considerados los bárbaros, los extranjeros para el Imperio Romano. Se hacen series de televisión sobre vikingos y se les presenta como una suerte de civilización adelantada, virtuosa. Es decir, es exactamente el mundo al revés. Uh-huh. Es curioso y es lamentable para nosotros. Hablo de series de vikingos y de películas de vikingos. Netflix está llena de este tipo de series. Le doy mucha importancia en el libro a la cultura del entretenimiento. Es fundamental. Al final es de lo que bebe la mayoría. O sea, la inmensa mayoría, a pesar de que tu libro está muy bien, no lo va a leer. Así es. Pero la inmensa mayoría sí que va a consumir. Esto pasa. O sea, al final es lo que uno consume y de una manera quizá inconsciente es lo que asume como verdadero y como cierto. En el caso de España ocurre mucho. Que hablabas del caso de Pérez Reverte, ¿no? Me parece que es un caso perfecto para explicar esto. Pero ¿no crees que existe como un componente de complejo de inferioridad? O sea, también lo podemos, llevándolo al presente, ocurre mucho. Cuando dice, no, The Economist dice... a mí que necesito que venga The Economist a decirme lo que está pasando en mi país, ya lo sé, ¿no? Pero siempre que hay un texto escrito en otro idioma, es como mirad lo que le han dicho en francés o lo han dicho en inglés. Pues que a mí me da igual que lo digan, no necesito la validez externa. Pero eso pasa. Yo creo que puede ser un componente de complejo español, como si uno conoce la historia de España. Pues hombre... O sea, orgulloso tienes que sentirte, o afortunado, como lo quieras llamar, pero tú has dicho una frase que es clave. No se entiende el mundo sin el papel de España. Y muy pocos países pueden decir esto. Los franceses, los ingleses, los alemanes y los italianos. Estos son, junto con nosotros, los que construyen de alguna manera, cada uno con sus diferentes aportaciones, la civilización occidental. Dices, Jano, que por algún tipo de complejo nosotros... le prestamos una atención probablemente exagerada a lo que dicen los extranjeros de nosotros. Eso entronca con la tesis del libro. Vamos a ver, la tesis del libro, yo soy capaz de sintetizarlo en una frase muy sencilla y que creo que todo el mundo va a entender. Y además es un poco provocadora y desafiante a mi juicio. Todos los problemas de España son consecuencia de una falta de autoestima, y singularmente los más graves. Desde el problema territorial /separatista, que llevamos con este desafío y además casi lleva monopolizando la vida pública del país desde hace 1 siglo y medio, a problemas geopolíticos, a problemas de complejos, es decir, vamos a ver qué dice The Economist o qué dice The Guardian o qué dice la ONU sobre nosotros, cuando lo que dice sobre Francia, a los franceses se la bufa por completo, o a los norteamericanos no te quiero ni contar. Pues nosotros pareciera que estamos buscando permanentemente la validación. O sea, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Le parece bien? Y en América, ¿qué pasa? Que cometimos muchas tropelías, ¿no? Ay, vaya por Dios. Pues igual tenemos que pedir perdón. Este complejo o este ánimo o este sometimiento es también consecuencia de la falta de autoestima. Yo hablo que la falta de autoestima
explica todos los problemas que tenemos en España. Ya no solo el separatista, sino este problema de ánimo desmayado, problemas geopolíticos que tiene y puede tener España en el futuro. No podemos ignorar que tenemos un vecino meridional que es una potencia emergente, una potencia en auge, una potencia que económicamente está creciendo, que militarmente está creciendo, que tiene aliados muy poderosos y que tiene una reclamación explícita sobre 2 plazas de soberanía española, que son Ceuta y Melilla. Sí, Marruecos. Es Marruecos. Cualquier otro país habría enseñado los dientes. Nosotros, por una suerte de falta de autoestima, tenemos un problema que cada vez se va haciendo más grande. El problema de Gibraltar es probablemente también consecuencia de una falta de autoestima. El problema de Gibraltar se ha enquistado por una falta de autoestima. Pero también, Jano, y esto a ti te interesará particularmente, también desde un punto de vista económico y comercial, la falta de autoestima de España nos está costando muchísimo dinero. Yo hay un capítulo en el libro, como sabes, que lo titulo España no tiene su IKEA. IKEA, como todo el mundo sabe, es la gran multinacional de mueble, cuyos colores corporativos son exactamente los mismos colores que la bandera de Suecia, el amarillo y el azul. En cada una de las 1000 tiendas que tiene IKEA por el planeta aparece una bandera de Suecia a la entrada de la tienda. Todos los muebles están bautizados con nombres suecos, muchos de ellos impronunciables para nosotros. Incluso últimamente están vendiendo gastronomía sueca. De manera que cada tienda de IKEA en el mundo es una embajada volante de Suecia. Los valores del país y de la multinacional están absolutamente alineados. Son casi lo mismo. ¿Cuál es el equivalente en términos de magnitud de IKEA en España? Seguramente sería Inditex. Incluso Inditex creo que es una empresa aún más grande. Jamás Inditex ha hecho la más mínima referencia a su condición de empresa española. Nunca. ¿Y qué pasa con presentarse como empresa nacional de un país? Pues que facilitas y abres el camino a otras empresas del país. En mi casa hace un par de semanas compramos un mueble de una marca que se llama Sklum. Sklum, que también es una marca sueca. Y hay otras muchas marcas suecas que han venido detrás de IKEA porque IKEA ha abierto el camino. Ocurrió hace 10 o 15 años con la literatura negra nórdica. ¿Verdad? Hay veces que las marcas países abren el camino a otras marcas nacionales del país. Inditex no ha hecho nunca nada parecido. De hecho, un británico que compre en el IKEA de Oxford Street no sabe en el Zara de Oxford Street no sabe que Zara es española. De hecho, las marcas más premium de Zara, de Inditex, se presentan con nombres extranjeros. Massimo Dutti. Massimo Dutti. Bueno, pues es española. Saliéndonos de Inditex, Vittorio Luchino. Joder, son un par de modistos y perfumistas sevillanos que se dan a conocer como Vittorio Luchino. ¿Quién rentabiliza el éxito de Massimo Dutti o Vittorio Luchino? ¿La moda española o la moda italiana? Hay un problema también con la marca país que es, de nuevo, consecuencia de una falta de autoestima. Es decir, la falta de autoestima afecta a todas las dimensiones de la vida pública del país si no nos damos cuenta. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que ahora que estás diciendo esto, uno no se centra quizá en la cuestión de la autoestima. De hecho, yo no recuerdo libros así como el tuyo hablando como esa tesis central de que la autoestima es el origen de todos nuestros males. Pero claro, empiezas a rascar y es verdad que todo tiene ese origen, ¿no? Hablas del separatismo. Por supuesto. El separatismo para ti, el origen es la falta de autoestima del propio pueblo español que hace que digamos, pues aparezcan estos fenómenos. El separatismo no es la causa de nuestra baja autoestima. La consecuencia. Es la consecuencia. Luego ya ha sido también causa. Pero originalmente el separatismo es la consecuencia de un Estado, el Estado español de finales del siglo XIX, debilitado, desmayado, consumido por guerras civiles y que en el año 1898 pierde las últimas posesiones de ultramar. Me niego a llamarlas colonias. Cuba, Puerto Rico y Filipinas después de una guerra contra los Estados Unidos. En esa España decadente es cuando florecen los separatismos catalán y vasco. De manera que los separatismos son consecuencia de una falta de autoestima. Luego es verdad que andando el siglo XX los separatismos se dedican a tratar de deprimir el ánimo colectivo español y son también una fuente o una causa de baja autoestima. Pero originalmente fueron la consecuencia. Una España dinámica,
islámica, próspera y orgullosa, de ahí no hubieran aparecido un Prat de la Riba o un Sabino Arana, no, en absoluto. Ortega tiene una frase en ese sentido muy lúcida, que viene a decir que un Estado o una nación en estado de buenaventura integra a los posibles movimientos separatistas y los reabsorbe. Un estado decadente los alimenta. Y ese estado decadente es la España del siglo XIX. Es ahí donde florecen los separatismos y han perdurado. Queridos amigos, ya saben que en este canal, en Big One Media, el sustento nos lo dan ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes, pero también, sobre todo, nuestros socios. Así que les animamos a que se sumen a ese club de socios, que además tienen muchísimas recompensas. Hemos ampliado esa manera de agradecerles que nos apoyen cada mes para que nosotros podamos estar aquí cada día. Y les animamos a que se sumen a nuestro club de socios de bigonemedia.com para que podamos continuar con esta labor. Han perdurado además alimentados por este fatalismo, por esta idea autodenigratoria y en muchos casos, Jano, y aquí también yo creo que te vas a sentir interpelado, un ánimo autoparódico. Nos encanta escojonarnos de nosotros mismos. A mí el primero, ¿eh? Además, yo creo que es un ejercicio sociológico muy sano, reírnos de nosotros mismos. Cuando uno se ríe de uno mismo es un síntoma de inteligencia y yo creo que de cierta sofisticación intelectual. Dice bastante. Y también ocurre con las comunidades, con las comunidades colectivas. Tenemos que saber reírnos de nosotros mismos. ¿Cuál es el problema con España? Que España, sus industrias culturales y de entretenimiento, lo único que hacen es comedia y las más de las veces con vocación autoparódica. Es decir, si los norteamericanos presentan al héroe universal Superman, nosotros tenemos nos vemos muy tentados a presentar la versión española, que sería Super López. La versión catastrófica, la versión cutre, la versión torpe. De hecho, hay una película de hace unos años que se llama Super López y dice, en España no podemos tener héroes, en España tenemos que tener antihéroes. James Bond, al servicio de Su Majestad la Reina. Un tipo alto, delgado, bien parecido, armado, que es las mujeres le persiguen, un héroe valiente, que es lo que los británicos llevan desde hace 35 años presentando como el icono de lo británico, la quinta esencia del Reino Unido. Es este hombre que hasta huele bien, coño. En las películas dices, es que me tiene que oler de maravilla. Nosotros presentamos a José Luis Torrente como en la quinta esencia de la españolidad, o Anacleto, agente secreto. Nos descojonamos y yo a Torrente tengo todas las películas, voy a verlas con mis amigos, con mis padres, o sea, nadie puede acusarme de no tener sentido del humor. A mí me encanta reírme de mí mismo, de mi país. La diferencia estriba en haber hecho de eso tu propia identidad. O sea, nosotros solo hacemos esto. Los anglosajones hacen películas épicas, heroicas, convierten derrotas como Dunkerque en una victoria moral. No sé si has visto la última de Top Gun, pero o sea, yo soy perfectamente heterosexual, pero... ¿Tienes dudas cuando ves la película? Cuando veo esas películas, o F1, la Fórmula 1 de Brad Pitt, que ya está, por cierto, disponible en plataformas. ¿Qué bien hace esta gente? La épica, el espectáculo. O sea, quieres ser ellos. Sin embargo, en nuestras películas, quieres no ser ellos. O sea, nosotros tenemos una obsesión por presentarnos como gente torpe, repulsiva en el peor de los casos, que se equivoca. Incluso cuando hemos intentado hacer algo más o menos épico, como por ejemplo los últimos de Filipinas, la película acaba con un grito del oficial. Estaban los españoles recluidos en Valer, y todo el mundo reconoce, incluso las academias militares de todo el mundo reconocen que aquello fue una gesta, y el oficial español le dice, no vais a morir por España, vais a morir por imbéciles. O sea, ¿qué necesidad hay de
de renunciar a la épica. Sí, pues si acaso alguien lo ve y tiene las ganas, Claro. que se le pase. Entonces, ¿por qué? ¿Esto por qué? Quien piense que el lenguaje audiovisual es el lenguaje del siglo XXI, quien piense que todo esto, que es en realidad lo que, como bien decías antes, lo que mueve a la opinión pública, no es este ensayo, que en el mejor de los casos lo leerán 3.000 o 4.000 personas. Ni siquiera los ensayos de autores mucho más consolidados y más inteligentes que yo, que los leerán 20 o 50.000 personas. Torrente lo han visto 4 millones de personas. Quien piense que este relato en clave autoparódico es inocuo, se está equivocando. Este relato tiene consecuencias sobre la autoestima y la identidad del pueblo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que además no es excluyente. Podría estar, por un lado, esa manera de reírnos de nosotros. Claro, las dos. Me parece muy sano. Y luego tener, que en el caso de la historia de España, anda que no tienes ejemplos de historias que son auténticas maravillas. Pues no se ha hecho nada. Pero ¿y tú crees? Mira, hablabas de la IA. Te voy a cambiar un poco de tercio. Porque con la IA ahora sí que se va a poder hacer. Porque claro, antes sí que necesitabas quizá una producción inmensa, mucha inversión, pero ahora con la IA la cosa puede cambiar, teniendo en cuenta que el mundo televisivo tradicional está en plena decadencia y este nuevo fenómeno traerá cosas malas, pero también puede traer cosas buenas la IA. Y es hacer la serie que nunca se ha hecho sobre la conquista española, por ejemplo. Joder, sería bastante lamentable que tuviéramos que fiar esto a un robot porque no hubiéramos sido capaces nosotros de hacerlo o de financiarlo. No, pero unos chavales que están ahí, pero nosotros en Mi One, por ponerte un ejemplo, decimos, vamos a hacer una serie bien contada de la conquista española. Claro, no tenemos el presupuesto para contratar actores, ni para irnos a grabar a México, ni para irnos a Sudamérica. Vale, no tenemos ese presupuesto, pero con la IA es se una puede posibilidad. hacer. De hecho, creo que ya hay un largometraje, ha sido los chinos, creo, los pioneros, un largometraje que ya se está viendo en cines en China, hecho exclusivamente con IA. Y aún hay algunos aspectos que se pueden, o sea, que uno puede detectar que sí, pero entiendo que dentro de 12, 14 o 20 meses ya será absolutamente indetectable. Quizá ese sea el momento en el que, porque sabes perfectamente, Jano, y además tú te dedicas a esto, lo sabes mejor que nadie, que ha sido a raíz de la eclosión del mundo digital, de las redes sociales, de YouTube y de los medios paralelos al establishment, cuando se ha reivindicado pues, la idea de España, el liberalismo, es decir, todas las ideas que estaban un poco orilladas, ha sido gracias a las redes sociales y a Internet, y a la evolución de Internet, porque Internet tiene 35 años, donde ha florecido una revolución ideológica. Internet es el germen de una revolución ideológica que hoy estamos viendo. Sí, en todo el los mundo. jóvenes, por ejemplo, ahora... El último capítulo del libro se llama Un epílogo para la esperanza, y después de un libro bastante oscuro, porque lo que hago es un diagnóstico duro de lo que tenemos en España, el epílogo habla de la generación Z y la generación millennial como esperanza del futuro. O sea, esta gente ya no está contaminada por toda la basura que a nosotros nos han hecho creer. Esta gente ya no viene con una mochila llena de piedras. Esta gente ha visto a la selección nacional ganar un campeonato. Esta gente está redescubriendo su pasado. Esta gente, incluso desde un punto de vista espiritual, estamos volviendo a valores sólidos. Entonces, son contadas de manera individual, suena anecdótico, pero en conjunto el hecho de que la Plaza de Toros de Madrid, de las ventas, esté llenando todos los días, el hecho de que el fenómeno de los retiros de Maús o de Hakuna, la visita del Papa, la visita del Papa, lo que hemos visto, la cantidad de libros y ensayos que hay contra la leyenda negra. Hace 15 años, Jano, tú ibas a una librería y era difícil ver un libro que no estuviera contaminado de leyenda negra. Eran libros escritos en clave autodenigratoria. Sí, sí. Hoy es muy difícil encontrar un libro así y todos son una revisión en positivo de la historia de España. Tenemos que conseguir dar el salto entre el mundo intelectual, ensayístico y el mundo del entretenimiento. Porque este tipo de libros tienen un alcance limitado. Pero una serie de Netflix tiene un alcance masivo.
de Netflix, que cuando hablo de series de televisión no me refiero a verlas en una pantalla, en un televisor, me refiero a que el lenguaje audiovisual es el hegemónico hoy, en un teléfono, en un ordenador, en una tableta, en el cine. Necesitamos llegar a eso. Aún no hemos llegado a eso. López Linares está haciendo documentales muy interesantes, ya va por el tercero, Huida Hispanos, que es sobre la influencia española en la génesis de los Estados Unidos, pero necesitamos hacer mucho más y con vocación de entretenimiento. Sí, series, pero eso ahora con ¿Series? la IA, ¿Series? pero con la IA no lo vas a poder hacer. No ¿Tú te va a crees? costar. Sí. Podría estar ahí una de las... ¿Sabes? Lo que es evidente es que Netflix no va nunca a producir, salvo... O sea, Netflix juega con las grandes plataformas, digamos, a lo que ya está consolidado. Entonces estaría una serie cuando ya has ganado, digamos, el relato, para entendernos. Pero antes de eso, no. Pero, sin embargo, ahora, con el tema de la inteligencia artificial, que me parece fascinante, ¿eh? Es un mundo que yo creo que se habla muy mal de la inteligencia artificial en muchas ocasiones. Me parece que abre unas oportunidades fascinantes. Una de ellas es eso. O sea, tú ahora con que tengas 2, 3 chavales que sepan manejar bien la IA, es verdad que es caro producir un vídeo y demás, Pero hacer unos guionistas... una cosa es un vídeo de 30 segundos, No, pero yo un no hablo- largometraje... Yo hablo de una serie, de hacer una serie. Imagínate una serie de 10 capítulos... Pero tú has visto ya alguna serie, porque yo no he visto ninguna serie hecha Yo con ya IA. sí, yo ya empiezo a ver cosas, ¿eh? Serie como tal no, pero ya empiezas a ver documentales o reportajes, si lo quieres llaman así, que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos mucho y también en el Reino Unido, que son espectaculares. Que incluso yo el otro día lo confieso, estaba viendo un vídeo y dije, ¿esta tía existe o no existe? Pues yo antes me reía de mi madre hace 6 meses. Decía, pero mamá, ¿cómo va a ser esto tal? Ahora soy yo mi madre. O sea, yo tuve que buscar, dije, ¿esta chica existe o no existe? Y no existe. No existe. Pero te lo juro que no lo sabía. O sea, ya el nivel de sofisticación es brutal en cuestión de muy poco tiempo. Entonces esto va a abrir un mundo para Esto acojona también, por otra parte. Hombre, acojona que flipas, porque te clonan la voz, te hacen lo que te den la gana. Pero abre, pues como pasó con las redes sociales en su momento, abre unas oportunidades. Tú hablas de cómo las redes sociales, vuestro nuevo mundo, ha cambiado esas ideas en la gente joven. Pues oye, en YouTube, ¿por qué no puedes sacar tú una serie con inteligencia artificial sobre la conquista española bien contada? No necesitas que venga una... Y no sería obviamente iba a ser caro, sí, menos caro que una producción tradicional. Claro, pero sí cuesta dinero, porque tienes que pagar créditos, o sea, todavía no es que sea coste cero. Evidentemente cuesta dinero, pero nada que ver. Y además no necesitas a nadie en ese sentido, que en el otro sentido necesitas contratar actores, necesitas un productor, necesitas una plataforma que te apoye. Tienes también la cuestión del que paga, te dice, oye, esto aquí no me lo pongas así, que esto a lo mejor es muy cañero, esto tal. Todo eso va a desaparecer. Y con la IA lo vas a poder hacer. Entonces eso me parece que abre una posibilidad a través del entretenimiento, que estoy completamente de acuerdo contigo, que es cómo se entra de cambiar el sistema, por, no sé, dar un punto positivo y esperanzador, que es como acabas el libro. Puede ser, ¿eh? Puede ser que la IA sea una esperanza para contar historias. Contar historias, tío. A los seres humanos lo que nos gusta desde el principio, o sea, desde Atapuerca, era contar historias. Ya sea dibujando un bisonte en una pared o leyendo El Quijote o hoy enchufándose una serie de Netflix. Contar historias, tío. Storytelling, que dicen los norteamericanos. Solo a través de contar historias vamos a cambiar la narración de nuestra identidad. Porque por mucho... O sea, los ensayos que escribimos todos... tú llevas unos cuantos, pueden ayudar a nutrir las historias que habrán de contarse en el futuro. Pero no dejan de ser artefactos intelectuales para minorías. Total. Pero necesitamos novelas, y es verdad que las novelas ya están empezando a aparecer en clave positiva de la historia de España, pero necesitamos dar el salto al lenguaje del siglo XXI, que es el lenguaje audiovisual. Y ojalá esto pase, porque no perdamos de vista que el poder que tiene hoy los Estados Unidos, en gran medida, es consecuencia de su poder blando. Sabes que el poder duro es... la invasión militar. Exactamente. O sea, los ejércitos y los dineros, eso es el poder duro, y el poder blando es la capacidad de influencia cultural, entendiendo cultura como... no solo, o sea, desde las hamburguesas a las películas de John Ford, a estos tejanos que yo llevo y que se llaman tejanos por alguna razón, a todo. O sea, la influencia de los Estados Unidos es tan descomunal en el mundo
no solo porque haya una base de rota con unos cuantos militares norteamericanos en España, es por su poder blando, es por las industrias del entretenimiento. Y en ese sentido, creo que los chinos, China, como potencia eminente, es una potencia hegemónica a las puertas, le fallará. Nunca tendrá la capacidad de influencia de los Estados Unidos porque nunca va a poder tener su capacidad de poder blando o diplomacia blanda. O sea, no nos van a influir culturalmente como lo hicieron los norteamericanos. Nuestras hipotecas podrán depender de ellos. Conduciremos sus coches, llevaremos sus relojes. En el mejor de los casos, incluso hasta comemos algo que hayan inventado ellos. Pero nunca vamos a ser hijos culturales de los chinos como sí lo somos de los norteamericanos. No sé si tú lo ves así. Sí, yo pienso igual. Sí, porque somos occidentales. Sí, exacto. Hay una diferencia cultural que es insalvable. Pues eso puede ser un freno para China, que es un país que tiene vocación de ser hegemónica en el mundo, pero tiene el obstáculo de su condición de país asiático y oriental. Y entonces yo creo que eso va a ser un obstáculo que poca gente está viendo. O sea, sí, China, todo lo que tú quieras, pero nunca los vamos a ver tan próximos como vemos a los americanos. Bueno, hay una opción para que esto no ocurra, y es que directamente los occidentales dejen de existir. Entonces vamos a hablar de inmigración. Porque ya hay ciertas zonas en Europa que cuando uno pasea, dices, bueno, a ver, estoy en Europa porque lo sé, porque sé que he llegado hasta aquí, pero yo, no sé, Marsella, por poner un ejemplo. Tú paseas por Marsella y te digo que estoy en Argelia y es imposible, pero imposible que me digas que no. En el Reino Unido hay muchas zonas, Birmingham es una auténtica locura, pero no solo hace falta irse a Birmingham. En Londres, que te digo, estoy en Pakistán y te lo crees. Entonces, claro, el tema de la inmigración comentabas que era el gran tema. En España nosotros hemos visto cómo ha aumentado en cuestión de 10 años una auténtica salvajada la inmigración, en más de 3 millones de personas desde que gobierna Pedro Sánchez. Ahora con la ley de Nieto serían 2,5 millones más la regularización, 1.400.000. Te estás plantando en 7 millones de personas que de la noche a la mañana llegan a España y luego eso hay que sumar sus hijos, sus padres. O sea, que estamos hablando de una auténtica locura. Un país que éramos 40 millones, 42, ya estamos en 50 millones. Claro. Y vas a los colegios o pasas por las puertas de los colegios y son españoles pocos. Estamos en peligro de extinción y no lo digo de coña. Es decir, ¿Occidente va a poder sobrevivir a esta inmigración masiva? A ver, lo primero que quiero hacer al abordar ese tema es reconocer a este programa y a ti que lleváis diciendo y advirtiendo de eso desde hace tiempo, cuando no era tan común hacerlo. Mainstream, que dicen los horteras. Cuando esto no era tan común, vosotros advertíais que esto se estaba produciendo. Hoy es relativamente fácil hacerlo, aunque sigue siendo controvertido, pero mucho menos de lo que era antes. Eso vaya por delante. ¿Hasta qué punto Occidente es responsable de su propia extinción? No, porque no nos vamos a extinguir, pero tenemos un problema en Occidente y la razón de ese problema probablemente tenga que ver con un problema demográfico en Occidente, un problema de natalidad o de falta de natalidad. En Occidente, en 60, 70 años, Occidente ha dejado de tener hijos de manera... O sea, ¿qué son 60 o 70 años en la historia de la humanidad? Es nada. En muy poquito tiempo hemos decidido que tener hijos era una mala cosa. Y súbitamente hemos dejado de tener hijos y el dilema que se nos ofrecía era si queremos seguir manteniendo este nivel de vida, este estado del bienestar en el que también vivimos, necesitamos que la pirámide deje de estar invertida y vuelva a tener una base de cotizantes amplia. ¿Qué es lo que ha hecho Occidente? Importar mano de obra. En los últimos años o en la última década ya de manera absolutamente indiscriminada, que a mí me parece mal para el país que lo recepciona, pero casi te diría que peor para el país del que salen, porque es la fuerza motriz de un país es su fuerza demográfica y su juventud. Entonces, el Papa cuando estuvo en España hace poco, hablaba de la necesidad de trabajar en origen. Es decir, oiga,
Ustedes, señores de Europa y de Occidente, que se tienen a sí mismo, se miran con una bondad moral como si fueran superiores por recibir centenares de miles de inmigración, quizá no están pensando en lo que está ocurriendo en los países de los que salen. Se están quedando sin mano de obra, sin trabajo. Incluso desde un punto de vista demográfico, no sé si sabes, porque esto ha sido reciente, la noticia ha sido muy reciente. Marruecos, por primera vez en su historia, está teniendo menos hijos de los que precisa el reemplazo demográfico. Sabes que cada mujer debería tener 2,1 hijos para garantizar la estabilidad demográfica. 2,1 para mantenerse estable. Marruecos, por primera vez en su historia, ha bajado ya de eso. Y sin embargo, seguimos recibiendo decenas de miles de jóvenes marroquíes. Además de, por ejemplo, que muchas ciudades del norte de Marruecos tienen bastante menos paro que muchas ciudades del sur de España. Sí. Es decir, nos están presentando una parte muy importante de la inmigración, particularmente la del Magreb, como víctimas de una guerra, como víctimas de un país paupérrimo, como... Oiga, no sé si han visto ustedes Marruecos en los últimos 3 o 4 años, pero es un país que está creciendo mucho, que empieza a tener... ya tienen trenes de alta velocidad mejor que los nuestros. Y además, desde un punto de vista militar, también es un país cada vez más dinámico, que tiene socios muy poderosos y que sus ciudadanos, sus nacionales, cada vez viven mejor. ¿Por qué? ¿Me puedo explicar por qué razón tengo yo que a sus jóvenes mantenerlos con mis servicios sociales? ¿De qué guerra huyen? ¿De qué tiranía escapan? Marruecos no es Senegal, ni es Gambia. Y lo mismo, con algunas diferencias, Argelia. De manera que el asunto es preocupante, y además te voy a conceder algo que quizá pueda ser controvertido, porque sobre la inmigración se suele hablar de cuestiones materiales, del impacto que puede tener sobre la economía. Pero ¿qué hay del derecho que tiene la nación receptora de preservar sus usos, sus costumbres, su cultura, su identidad, su estatus, También tendremos que mirar por esta gente. O sea, hay que velar porque nuestra sociedad siga siendo una sociedad plural, pero no una sociedad multicultural. O sea, la diferencia entre una sociedad plural y una sociedad multicultural es que en la sociedad multicultural, por cierto, tenemos varios ejemplos en Europa y todos están resultando una catástrofe, es que en la sociedad multicultural se atiende o no a la ley en función de la cultura o la raza a la que pertenezcas. Y en las sociedades plurales occidentales, las que conocíamos hasta ahora, importa poco o nada, no importa nada a qué Dios le reces, en qué color sea tu piel o de dónde vengas, que la ley es la misma para todo. Y cuando hablo de la ley no me refiero exclusivamente a la ley jurídica, sino hay una serie de normas y convenciones sociales que hay que respetar y que tenemos derecho a que se respeten. Bueno, pues esto hay algunos que parecen que no lo quieren entender. No, yo al revés, yo siempre lo tiro más por ahí. O sea, a mí la cuestión económica me da igual. O sea, muchas veces se habla de no, es que esto se necesita porque si no el PIB no va a crecer 1,5 puntos y se va a desplomar. Que se desplome el PIB. O sea, así de claro lo digo. O sea, a mí esto que tú estás comentando me parece que es fundamental. Y es que además... ¿Te importa más incluso que lo económico? Muchísimo más. O sea, a mí qué más me da... Y eso que tú has dedicado tu carrera a los números, a la economía y sí, pero has hecho bandera del liberalismo. Sí, pero que, a ver, es que yo creo que también hay un problema con el liberalismo del siglo XXI, que es una cosa disparatada. O sea, muchas veces el aborto, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo liberal vas a estar en contra del aborto? Y dices, bueno, es que claro, el liberalismo del siglo XXI ha sido una cosa dramática que no me extraña que mucha gente se haya bajado del barco, claro, porque si esos son los representantes, pues ¿cómo te vas a hacer liberal? Pero no, yo defiendo el liberalismo clásico, pero más allá de eso, a mí la cuestión, precisamente por esa, de que un ser humano es un número, no, ser humano es un ser humano. Y la inmigración no es, yo necesito 80.000 trabajadores. Sí, pero no es lo mismo que vengan 80.000 ecuatorianos que vengan 80.000 magrebíes, por un ejemplo. Ahora bien, la cuestión de la inmigración es evidente que ha cambiado. O sea, no podemos decir que la inmigración hace 20 años suponía el problema que es ahora y tenías otro tipo de leyes. Esto es tan absurdo como decir que las leyes o las normas para viajar en avión fuesen las mismas que hace 80 años. Pues hombre, evidentemente cambian porque los tiempos cambian. Entonces, tener un pensamiento sobre la inmigración el mismo hace 20 años que ahora,
o eres imbécil. No es una virtud, es un problema. Es bastante subnormal, porque claro, si no has cambiado la opinión, sigues pensando, sí, no pasa nada que vengan de forma legal, ¿no? Que esto es el argumento que yo te lo compraría hace 10 años. Cuando no teníamos esto, pues que a mí ahora ya me da igual que vengan legal o vengan ilegal. O sea, a mí que me digas 2,5 millones nacionalizados por la ley de nietos van a venir legalmente, sí. ¿Y qué? Estoy en contra. O con la regularización, ¿se van a regularizar de forma legal? Sí, van a tener ese proceso a través de las leyes 1,5 millones. Vale, pero es que me da igual. Si mañana vienen de forma legal 20 millones de personas de cualquier parte del mundo, me da igual que sea del Magreb o de Hispanoamérica, yo estoy en contra. Igual que estaría en contra un ecuatoriano. Si tú un ecuatoriano que nos esté viendo, o un colombiano, y siempre pongo este ejemplo, le dices, oye, que van a ir 20 millones de argentinos a tu país, dirá, oye, pues no, tío. O 20 millones de mexicanos, dirá, no, no quiero. Ahora, si dicen representa el 2%, pues no supone esos problemas. Pero claro, es que en España estamos en eso. ¿Y por qué decías que no es lo mismo 1 millón de ecuatorianos que 1 millón de magrebíes? Porque es evidente que la cuestión del idioma, la cuestión cultural, la cuestión religiosa, pues hombre, tú con nosotros aquí, por ejemplo, tenemos a Iván, que es el que nos está grabando la entrevista, que trabaja con nosotros, es colombiano. Iván llegó y a los otros días ya estaba todo perfecto. Ahora, imaginemos un tipo que viene del Magreb. Yo tengo un muy buen amigo que es marroquí y me llevo fenomenal con él. Es verdad que no es un musulmán como puede ser allí, pero cuando he estado en Marruecos, que no he estado pocas veces, he estado en numerosas ocasiones, pues claro, hay ciertos choques culturales que yo no podría tener una relación estrecha con personas que tienen una forma de ver la vida diferente. El trato hacia la mujer, por mucho que esto se obvie, pues esto de cena de parejas, pues no está claro la cena de parejas. O llevo a mi novia, pero a lo mejor tu novia no es bienvenida porque es un plan de hombres. O sea, ciertas cosas así que quieras que no, influyen en tu día a día. Entonces no es lo mismo la cuestión cultural, la cuestión del idioma es una gran barrera y la cuestión religiosa. Esto, un liberal te dirá, es un número. Pues me parece que es bastante estúpido. Es evidente que es un ser humano y ese ser humano viene condicionado igual que venimos tú y yo. O sea, nosotros hablamos de estas cosas, si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, la probabilidad de que fuésemos wahabíes y estuviésemos hablando o estudiando el Corán es del 99,9%. O sea, somos hijos de esclavos de la zona en la que hemos vivido y de nuestra realidad, de la educación familiar que hemos recibido. No somos tan listos de decir, no, yo sería católico en Riad seguro. No, pues seguramente no serías católico. O sea, pues esto es así. Entonces, pues me parece es algo que es evidente, pero parece que no. A la izquierda le cuesta, es algo que le jode particularmente el tema de apelar a cuestiones culturales a la hora de hacer un análisis migratorio. Yo, de hecho, tuve un debate en la Asamblea de Madrid y reivindicaba los valores occidentales que imperan en nuestro país y la necesidad de respetarlos. Y me decía un diputado, que no diré el nombre, de Más Madrid, me decía, el señor Núñez está aquí hablando de los valores de España y de Europa. ¿Me puede decir usted cuáles son esos valores? ¿Qué nos diferencia a nosotros de alguien que ha nacido a 4 kilómetros más allá del estrecho? ¿Me puede decir cuáles son esos valores? Ellos en su cosmovisión no entienden que las naciones, las culturas y las civilizaciones tienen identidad propia y no podemos perder de vista que cultura etimológicamente viene de culto. Ahí es donde viene todo. O sea, lo que nos da nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo y de la vida, es al fin y al cabo una cuestión moral, religiosa, ética, y esto es verdad que a 4 kilómetros más al sur cambia por completo. Y sin embargo, a 8.000 kilómetros en Colombia, en Medellín, cambia muy poco. Por eso en el Partido Popular nos preocupamos por incluir en nuestro Plan Nacional de Inmigración algo que sabíamos que podía resultar comprometido, pero que insistimos en incluir, que era el principio, lo hemos llamado principio de afinidad cultural. Oiga, nosotros tenemos algo que los italianos o que los austríacos no tienen, y es una comunidad de 600 millones de personas con los que compartimos lengua, con los que compartimos pasado, en muchos casos apellidos y en muchos casos religión. Y su capacidad de integrarse es mucho más rápida y mucho más sencilla que otros. Y esto, que es una realidad, lo vamos a incluir, lo vamos a decir, aunque sea controvertido. Entonces, ese principio de la afinidad cultural es a lo que te referías tú antes. Sí, pero por ejemplo, si me dices Madrid, yo te pongo el ejemplo de Madrid. Madrid ha cambiado muchísimo en los últimos años. A mí no me gusta. O sea, que el barrio de Salamanca sea Ciudad de México, no me gusta. Que a mí ciertas zonas sean Guayaquil, no me gusta. O sea, pero así de sencillo. Es, oye, me parece muy bien que hable el mismo idioma, pero al final también hay unas diferencias. Es decir, cuando tú vas a Ciudad de México o cuando vas a Colombia, cuando vas a Ecuador, es evidente que el choque cultural es muchísimo menor
que cuando coges un avión de 1 hora y aterrizas en Marrakech, por ejemplo. Pero aún así, dices, oye, yo no quiero vivir en Guayaquil. Y hay ciertas zonas en Madrid que tú dices que estás en Madrid porque sabes que estás en Madrid, pero que no es ya Madrid. Entonces, si a mí me dices mañana que van a venir 20 millones de hispanoamericanos a España, me da igual, no quiero. O sea, estaría en contra. Entonces, ¿no crees que además, no sé, tú que estás con el tema del Partido Popular y que estás trabajando tú justo con el tema de la inmigración, que os vais a quedar súper atrás con este tema en cuestión de ya muy poco tiempo? O sea, que este tema yo te lo compraba hace 10 años. Que yo te lo compro. Pero es que eso ya ha pasado, ¿no? O sea, son tantos millones de personas. ¿Tú crees que no deberíamos invocar el principio de afinidad cultural? Estoy de acuerdo en eso, pero que ahora mismo es que ya la cuestión es tan desmedida la inmigración, que ahora creo que es una cosa que ya se queda atrás. O sea, yo creo que serías partidario del cierre total de fronteras. No me cierro total de fronteras, no. O sea, yo no soy un autárquico de estos de aquí, no, somos todos nosotros, no. Pero es evidente que la cuestión de la inmigración, cuando dicen, necesitamos inmigrantes para desgraciar los trabajos, que además siempre se habla de ¿quién va a cuidar de tu abuelita? ¿O quién va a ponerte las copas? Eso es profundamente racista y clasista. Sí, bueno, pero esto es lo que se dice siempre, ¿no? Te dicen, ¿y quién va a recoger las cosechas? Y digo, coño, ¿y quién las recogió en los años 60? ¿Qué pasa, que el trabajo de camarero ha empezado ahora? El problema es que hay muchos españoles que están cobrando ayudas y que no ocurran. Pero aún así, esto de que necesitamos inmigrantes para que realicen los trabajos, yo es que niego la mayor, no es verdad. Hay muchos españoles que pueden realizar esos trabajos, pero están en sus casas, tocándose sus partes y cobrando, que es el ingreso mínimo vital o cualquier tipo de ayuda. ¿Y crees que eso desincentiva el trabajo, el mercado de trabajo? 100%, claro. O sea, tú tienes 3 millones de tíos que no están trabajando, y dices, pero ¿cómo que usted no trabaja? ¿Por qué? Y dice, ¿A no, ti te gustan mucho las economías emergentes de la península arábiga? Bueno, te gusta mucho, pero es un fenómeno sí, del que hemos hablado en algunas ocasiones. Sí, y en particular de la península arábiga. El riesgo de... Es una palabra que es un neologismo. Catarización. Yo creo que estamos ante un riesgo de catarización de la economía española. Los que hayan ido a Qatar o los que hayan estudiado un poco el modelo que sigue estas monarquías del Golfo y en particular la de Qatar, sabrán que en la mano de obra, o sea, Qatar es un país donde el 80% de la población es extranjera, pakistaníes, indios, filipinos y Bangladesh. Ellos son la fuerza de trabajo que trabajan para una élite nacional y el mercado de trabajo está absolutamente desincentivado porque los trabajadores los importan en camiones. O sea, la esclavitud moderna al peso. Es la esclavitud moderna. El riesgo de catarización de la economía española significa que importemos continua y permanentemente mano de obra, no solo la que necesitamos, sino incluso más de la que necesitamos. Esto tiene un impacto en el mercado de trabajo. Esto devalúa a ojos del empresario los sueldos. Esto desincentiva la investigación, el desarrollo y lo que se nos da muy mal a los españoles, que es hacer tu trabajo rentable. La productividad. Podemos tener, o sea, el PIB está creciendo de manera artificial. Claro, es que con de Sánchez, pero ¿qué me estás contando? Claro, si importas del orden de 500.000 de personas todos los años, pero esto está condenando a nuestro sistema laboral, a nuestro modelo laboral, a un sistema de catarización de la economía, donde haya unas élites que vivan muy bien, pero cualquier joven autóctono que quiera incorporarse al mercado de trabajo sabe que los sueldos están absolutamente devaluados. Por muchas razones, pero entre otras también por esta. Porque ante un exceso de mano de obra, obviamente la oferta, el dinero, el salario que tú puedas ofrecer, pues lo tienes a la baja. Es que yo creo que el tema este de la inmigración, al final lo que va a suceder es algo que me da rabia en el sentido de que parece inevitable. Y es que al final la reacción va a ser tan salvaje que va a ser una cosa pues rollo nazi, para entendernos. O sea, estos fenómenos van a llegar porque es que como no se hace nada con sentido común ni con lógica, sino que solamente se atiende a ¿estás en contra de los derechos humanos? Y dices, ¿pero por qué voy a estar en contra de los derechos humanos por no querer vivir en Guayaquil, coño? ¿O por qué voy a estar en contra de que vengan inmigrantes? No, que vengan, ahora bien, hasta cierto punto. Es decir, yo creo que el sentido común debería imperar. Es evidente que no ha ocurrido. Has puesto ejemplos de ciudades en Europa que son un auténtico desastre.
la situación de esos países, que hablabas un poco también relacionando con el libro, ¿no? De la autoestima, de sentirse ¿Pero de qué países identificados. hablas? El Reino Unido, por ejemplo. Yo recuerdo cuando murió la reina de Inglaterra, que fui al funeral, y eran todos blancos mayores, y un tarao como yo, y poco más. Gente joven, muy poca. Gente, digamos, de otras razas, ninguna. Y digo, la monarquía es imposible que perdure. Simple y llanamente porque que se van a morir los que son monárquicos, son los que se sienten reflejados en los valores que, en el caso de la monarquía del Reino Unido, encima está la cuestión religiosa. Es que esto es imposible. Dice que son todos mayores, son todo gente mayor, todos blancos, y esta gente en 10 años, 15 están muertos. Entonces dices, la cohesión de una sociedad es imposible que exista cuando existen esas diferencias y cuando no te ves reflejado en nada, porque un tío de derechas o de izquierdas en España, pues te ves reflejado en la bandera, en el idioma, yo qué sé, el himno, en el caso del Reino Unido, que la institución monárquica, ojalá fuese aquí en España, pero no es el caso, en la institución monárquica. Pero ¿cómo se van a sentir ellos reflejados si cada uno son de su padre y de su madre? Cada uno incluso hablan sus propios idiomas, tienen sus propios colegios en el que aplican sus propias culturas, que si el menú de no sé qué, que si... Claro, eso te destroza un país por completo. Y dices, no, pero el PIB ha subido 1,5 puntos. Ya, bueno, coño, porque le ponen el culo al PIB. O sea, a mí el PIB me da igual. Esa es la sociedad multicultural. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias coloniales, particularmente franceses y franceses y británicos, renuncian a hacer lo que estaban haciendo con los nacionales de sus colonias, que era nacionalizarlos, pasarlos por el filtro, en el caso de Francia, convertirlos en ciudadanos, en citoyens, inculturarlos en los valores de la República, de manera que ibas transformando franceses. Esto, a partir de los años 60, con mayo del 68, quizá un poco antes, con la irrupción de la nueva izquierda postmaterialista, se establece que a los inmigrantes hay que dejarlos ser lo que son, incluso en tu propio suelo. Eso es el multiculturalismo. ¿Cuál ha sido el resultado? La guetificación y la división en estratos de una nación. En Francia, el primer ministro se refiere a este fenómeno como el separatismo islamista. El separatismo, que en España lo tenemos como una cuestión territorial, en Francia lo tienen como una cuestión cultural. Hay un separatismo islamista que aspira, y en muchos casos vive, al margen de los valores y las dinámicas del país. Esto es consecuencia del multiculturalismo. Y esto es algo que supone un desafío. Yo creo que en España no estamos en una situación tan alarmante como en Francia o en el Reino Unido, precisamente porque nosotros tenemos 600 millones de personas con los que compartimos mucho. Pero no podemos olvidar que hoy España tiene un porcentaje de inmigración, un porcentaje de personas, por ser más exacto, nacidas fuera de España, mayor que Francia. En España el 20% ya, el 20,0% del país ya ha nacido fuera de España. En Francia es el 17%. Hablamos de Francia. Solo Alemania tiene un porcentaje mayor. Tenemos más que Italia, Entonces, y esto ha ocurrido en un periodo muy corto de tiempo. Este asunto hay que tomárselo en serio y además yo reivindico la posibilidad de poder hablarlo de manera racional. O sea, sin que nadie se rasgue las vestiduras, sin que nadie te llame racista, sin que nadie apele a una presunta invasión. Una invasión tiene una vocación militar y de conquista. Aquí hay un desafío que en muchos casos se está convirtiendo en problema, que hay que abordar con contundencia y con valor, y que tenemos que poder hablar de ello de manera razonable. Y hasta ahora no se puede. Yo sigo diciendo cosas que son controvertidas y voy a seguir haciéndolo, porque este es el gran tema de los próximos años. ¿El plan de inmigración del PP lo presentasteis cuándo fue? ¿En diciembre del año pasado? Hace un año. La vicesecretaria Alma Ezcurra está haciendo un trabajo extraordinario, y en realidad todo el Partido Popular. Sería absurdo que cuando cambia el contexto y la coyuntura, las organizaciones políticas no cambiaran a la vez. O sea, no es una virtud mantenerse siempre en la misma posición a pesar de que el mundo esté cambiando. Eso no es una virtud, eso es un defecto.
Entonces, la situación migratoria de España hoy es muy diferente a lo que era hace muy poquitos años. Y la situación se está agravando en los últimos 2 años con la locura de este presidente enajenado que tenemos, que al margen de la importación masiva de inmigración indiscriminada, Jano, no podemos olvidar que este tío se fue a la República Islámica de, no sé si era Somalia, a ofrecer 250.000 puestos de trabajo. Un viaje oficial. Entonces, esto es lo que tenemos. Va en contra de los principios de la Unión Europea y además hay algo que a mí me hace ser... me hace albergar cierta esperanza y tiene que ver con el llamado PEMA, que es el Plan Europeo de Migración y Asilo, que ha entrado en vigor hace unos días, que es un trabajo que lleva fraguándose, es unas disposiciones legales, es la mayor revolución sobre movimientos de personas en la Unión Europea desde Schengen, el PEMA. Lleva 10 años fraguándose y ha entrado definitivamente en vigor el 1 de julio. Esto supone una revolución, o sea, está cambiando todo, va a cambiar todo. Además de una manera muy restrictiva. Los europeos en Bruselas, a pesar de que se muevan o sea, de manera muy lenta, Bruselas es un gran paquidermo, pero está reaccionando. Está reaccionando tarde, sí, estoy de acuerdo, pero está reaccionando. El Plan Europeo de Migración y Asilo, yo te invito, Jano, y a todos los que nos están viendo, a que le echen un vistazo porque lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar absolutamente todo. Y es que creo que llega tan tarde, porque ya es que muchos son legales. Entonces yo es que creo que lo de la inmigración legal o ilegal ya fue. O sea, creo que ese debate hace 20 años te lo compro, 15, porque además es que esto es exponencial. Pero ahora tenemos el caso de Francia. La mayoría de atentados que se cometieron en esa época, que hubo muchísimos atentados en suelo francés, más del 80% de los que habían, los terroristas, tenían pasaporte europeo. Entonces me dicen, no, pero el ilegal ya no viene, ¿eh? Es que a mí el ilegal ya... O sea, es que incluso te digo, mira, el ilegal está recogiendo la fresa, legalice a ese pobre hombre que está ganándose la vida. El legal que viene de segunda, tercera generación, está en su casa con su pasaporte español cobrando un ingreso mínimo vital, ese fuera. O sea, es que yo creo que ya lo de ilegal, legal ya fue. Pero bueno, no lo sé. Ahí estás tú dándote leches dentro del Partido Popular, porque claro, Juanma Moreno no puede comprar lo que tú dices, ¿eh? Esto es así. ¿Qué quieres? ¿Meterme en un compromiso? Juanma Moreno ha arrasado. No, hombre, no. A ver, tú estás trabajando en el plan de inmigración y es interesante la gente que nos escucha que sepa qué piensa uno de los que están trabajando en el Partido Popular del plan de inmigración, que me parece que es el gran tema. Yo creo que quedáis cortos, pero bueno, cada uno... Juanma Moreno en Andalucía ha arrasado y ha llegado a un pacto con Vox. La prioridad nacional. Bueno, y en otras muchas cosas, pero... En Andalucía están... El Partido Popular tiene un... En fin, o sea, ha sido el 42%. Sí, bueno, para mí es que esa democracia no es lo mío. La historia sí, y la nación aquí tiene... La nación sin autoestima. La nación sin autoestima. De Rafa Núñez Huesca, que además ganó, hay que recordar ese premio, que no es nada fácil, ganar ese premio de ensayo del CEU. Sí. Lo tienen en todas sus librerías y también... Para los más vagos, que es verdad que con los calores a lo mejor no apetece salir, pues con Amazon dejamos el enlace en la descripción, pueden hacerse con este libro que explica, y esa tesis a mí me parece que es muy revolucionaria, pero es verdad cómo afecta la falta de autoestima a todo en la vida. Sí, es cierto. A todo. Última apreciación respecto del libro, para que nadie piense que por ser un libro premiado por una institución universitaria, como es el CEU, es un libro académico, en absoluto. No, es un ensayo divulgativo en el que hablo de películas, hablo del fútbol, que ahora estamos en el Mundial, y hablo de cómo la selección española, el fatalismo que nos ha acompañado hasta 2010, pues ha tenido mucho que ver. Los cuartos. A la hora de configurar nuestra autoestima también ha tenido que ver. Hablo de canciones, de series, de películas, de estatuas, que en Madrid han levantado estatuas a los tercios, hablas de Lezo. Hablo de muchas cosas que la gente se va a sentir identificada y que... está escrito por un periodista, que es lo que soy. O sea,
Yo creo que es hasta divertido. No se lee difícil, se lee fácil. Que sí, que está muy bien. Sí, no es un coñazo. En absoluto. Para entenderlo. Mi objetivo era ese desde el principio, es decir... No, el libro está muy bien, es muy fácil de leer y además que es verdad, que no es drogadura, para entendernos. No, que hay otros libros no. que, qué denso esto. No, está genial, está genial. Pues nada, Rafa, mil gracias. Gracias a ti. ¿Volverás a venir por aquí cuando escribas otro? Si me invitas, sí, será un placer. Sí, si este tan interesante como este, sí, pero a ver si es que de inmigración, eso da para tema, ¿eh? Eso da para mucho, para mucho. O sea que a lo mejor algún día con Julito organiza... Pues estaría bien. O con Padilla. Porque además la autoestima, o sea, de nuevo, la autoestima también tiene que ver con la inmigración, o la inmigración con la autoestima. Occidente y su postración moral tiene algo que ver con lo que está ocurriendo con la inmigración. Es decir, Occidente también padece eso que hemos llamado endofobia, una autocrítica en clave histórica de su propia identidad y una suerte de mala conciencia por lo que hemos hecho en el mundo y en África y tal. Y eso de alguna manera, esa baja autoestima o esos complejos, explicarían este proceso de inmigración que en muchos casos... justicia, ¿no? Claro, recibimos... Nos toca perder. Exactamente. Sí. Recibimos con los brazos cruzados porque es ahora lo que toca, es lo justo, es justicia poética. Sí, de manera que la autoestima también explicaría la inacción de Occidente frente al fenómeno. Totalmente. Pues nada, lectura veraniega muy interesante. Pues nada, mil gracias, Rafa. Nos gracias a ti, Jano. Pronto. Y mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta nueva entrevista. Y ya les emplazamos a una próxima entrega, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.